Estás en un sitio donde el silencio oculta más de lo que imaginas. Aquí vivirás relatos que se quedarán en tu mente y harán que la oscuridad pese más. Antes de empezar, deja tu like y comenta desde dónde nos ves. Ahora sí, comencemos. Hay trabajos que la gente hace porque necesita el dinero, no porque le gusten. Los turnos de noche son así. Te pagan un poco más, pero a cambio pierdes el sueño normal. No ves a tu familia y tu cuerpo se siente raro todo el tiempo. Yo pensaba que lo peor de trabajar de noche era el cansancio y la soledad. Me equivoqué. Mi nombre es Roberto Hernández Morales y soy de Guadalajara, Jalisco. Tengo 32 años y trabajo como vigilante desde hace 5. Bueno, trabajaba. Ahora ya no puedo hacer turnos de noche. No después de lo que viví en esa caseta. Todo empezó en marzo del año pasado. La empresa de seguridad me mandó a cubrir un turno en una zona industrial que está en las afueras de la ciudad. Era un lugar donde hay muchas bodegas y fábricas pequeñas. El trabajo parecía fácil. Cuidar la entrada principal desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. La caseta era pequeña, como de 2 metros por 2 metros. Tenía una ventana que daba hacia la calle, otra que miraba hacia adentro del complejo, una puerta, una silla, un escritorio pequeño y un baño diminuto. También había una cafetera vieja y un radio de 2 vías para comunicarme con la central de seguridad. El primer día llegué temprano para que el compañero que salía me explicara todo. Se llamaba Don Esteban y tenía como 60 años. Era un señor muy serio, de pocas palabras. «Mira, muchacho», me dijo mientras me enseñaba dónde estaban las llaves y los formatos que tenía que llenar. «Este trabajo es tranquilo, pero hay algunas cosas que debes saber». Se acercó a la ventana y señaló hacia el fondo del complejo, donde había unos edificios más viejos y medio abandonados. Esa parte de allá está vacía desde hace años. A veces se escuchan ruidos, pero no te preocupes. Son gatos, ratas o el viento. No vayas para allá a investigar. No es tu trabajo. Me pareció raro que me dijera eso tan específico, pero pensé que tal vez había tenido problemas antes con vigilantes curiosos que se metían donde no debían. «¿Y si veo algo extraño?», le pregunté. Don Esteban me miró fijo a los ojos. «Si ves algo raro, apuntas todo en el reporte, llamas a la central y ya. No salgas de la caseta a menos que sea una emergencia real. Y si escuchas que alguien toca la puerta después de medianoche, no abras sin antes preguntar quién es y pedir identificación». «¿Por qué después de medianoche?». «Porque a esa hora ya no debería haber nadie por aquí. Los trabajadores se van a las 8, los jefes a las 9 máximo. Después de eso, solo deberíamos estar nosotros». Don Esteban recogió sus cosas y se fue. Yo me quedé solo en la caseta, viendo cómo se iba su carro por la calle, hasta que las luces desaparecieron. La primera noche fue normal. Leí un libro, tomé café, hice mis rondas cada 2 horas como me habían enseñado. Las rondas consistían en caminar por todo el perímetro del complejo con una linterna, revisar que todas las puertas estuvieran cerradas y que no hubiera nada fuera de lugar. El complejo era más grande de lo que pensaba. Tenía como 20 edificios entre bodegas y oficinas. La mayoría estaban en uso, pero efectivamente había una sección al fondo que se veía abandonada. Los edificios tenían las ventanas rotas, las puertas oxidadas y mucha hierba creciendo alrededor. Durante mi primera ronda, como a las 12:30 de la noche, pasé cerca de esa zona abandonada. No vi nada raro, pero sí escuché unos ruidos como si algo se moviera entre los escombros. Pensé en lo que me había dicho don Esteban sobre los gatos y las ratas. Tenía sentido. Regresé a la caseta y seguí con mi rutina. A las 2:30 hice otra ronda. A las 4:30 otra más. Todo normal. Al amanecer llegó el compañero del turno de día. Se llamaba Joaquín y era un hombre joven como de mi edad. «¿Qué tal tu primera noche?», me preguntó mientras yo recogía mis cosas. «Tranquila. Solo escuché algunos ruidos en la parte abandonada, pero nada importante». Joaquín se puso serio. «¿Qué tipo de ruidos?». «Como si algo se moviera entre los escombros. Don Esteban me dijo que eran animales». Joaquín asintió, pero pude ver que estaba pensativo. «Sí, seguramente eran animales. Pero ten cuidado, Roberto.
A veces uno escucha cosas raras aquí por las noches. No le di mucha importancia a su comentario. Pensé que solo querían asustar al nuevo. La segunda noche también fue tranquila. Hice mis rondas, llené mis reportes, tomé mi café. Pero alrededor de las 3 de la mañana, durante mi ronda, volví a escuchar ruidos en la zona abandonada. Esta vez sonaba diferente. No como animales moviéndose, sino como pasos. Me detuve y prendí bien la linterna hacia esa dirección. No vi nada, pero los ruidos pararon de inmediato. Era como si lo que fuera que estaba haciendo ruido se hubiera dado cuenta de que yo estaba ahí y se hubiera quedado quieto. Esperé unos minutos sin moverme, pero no volví a escuchar nada. Continué mi ronda y regresé a la caseta. La tercera noche fue cuando las cosas empezaron a ponerse raras de verdad. Todo iba normal hasta las 11:30. Estaba leyendo una revista cuando escuché que alguien tocaba la puerta de la caseta. Toc, toc, toc. 3 golpes suaves pero claros. Me levanté de la silla y me acerqué a la puerta. Recordé lo que me había dicho don Esteban sobre no abrir después de medianoche, pero todavía faltaba media hora para eso. ¿Quién es?, pregunté. No hubo respuesta. Esperé unos segundos y volví a preguntar más fuerte. ¿Quién está ahí? ¿Necesita algo? Silencio total. Miré por la ventana que daba hacia la calle, pero no vi a nadie. También revisé la ventana que miraba hacia adentro del complejo. Nada. Pensé que tal vez había sido mi imaginación, o que alguien había tocado por error y ya se había ido. Regresé a mi silla y seguí leyendo. 10 minutos después volvieron a tocar. Esta vez fueron 5 golpes más fuertes. Toc, 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 toc. Me paré rápido y fui hacia la puerta. ¿Quién es? Identifíquese, por favor. Otra vez nada. Esta vez sí me asomé bien por las 2 ventanas. Revisé todo lo que podía ver con la linterna. La calle estaba vacía, no había carros. Adentro del complejo tampoco se veía nada raro. Tomé el radio y llamé a la central. Central, aquí Roberto en el complejo industrial, ¿me copia? Te copiamos, Roberto, ¿todo bien? Alguien está tocando la puerta de la caseta, pero cuando pregunto quién es no contesta. No veo a nadie afuera. ¿Checaste bien? A veces los vagabundos andan por ahí buscando dónde dormir. Sí, revisé todo, no hay nadie. Está bien. Si vuelve a pasar, nos avisas. Y recuerda, no abras la puerta a menos que sea una emergencia real. Entendido. Colgué el radio y me quedé parado junto a la puerta esperando. Pasaron como 20 minutos y no volvió a pasar nada. Ya eran las 12:10 de la noche. A las 12:30 salí a hacer mi ronda. Esta vez decidí ser más cuidadoso. Llevé el radio conmigo y revisé todo con más atención. Cuando llegué cerca de la zona abandonada, los ruidos empezaron otra vez. Pero ahora no sonaban como pasos normales. Era como si alguien estuviera arrastrando algo pesado por el suelo. Me detuve y apunté la linterna hacia los edificios vacíos. La luz alcanzaba hasta cierto punto, pero había muchas sombras. ¿Hay alguien ahí?, grité. Esta es propiedad privada. Si está ahí, salga y identifíquese. Los ruidos pararon de inmediato. Esperé unos minutos, pero no pasó nada más. Terminé mi ronda rápido y regresé a la caseta. A las 2 de la mañana, mientras estaba llenando el reporte de la noche, volvieron a tocar la puerta. Esta vez los golpes eran diferentes. No era toc, toc, toc como antes. Era más como si alguien estuviera rascando la puerta con las uñas. Se me puso la piel chinita. Ese sonido no era normal. ¿Quién está ahí?, pregunté, pero mi voz salió más débil de lo que quería. El sonido siguió por unos segundos más y luego paró. Tomé el radio otra vez. Central, aquí Roberto. Tengo actividad sospechosa en la caseta. ¿Qué tipo de actividad? Alguien sigue tocando la puerta, pero ahora el sonido es diferente, como si estuviera rascando. Hubo una pausa antes de que contestaran. Roberto, ¿estás seguro de que hay alguien ahí? No podría ser un animal. Lo pensé por un momento. No creo. Los golpes de antes eran muy claros, como si alguien usara los nudillos. Está bien. Vamos a mandar una patrulla para que revise el área. Mientras tanto, quédate en la caseta. Gracias. La patrulla llegó como media hora después. Eran 2 policías que conocían el lugar porque siempre pasaban por ahí durante sus rondas nocturnas. Salí de la caseta para hablar con ellos y les expliqué lo que había pasado. Revisaron todo el área alrededor de la caseta
Alumbraron con sus linternas hacia la zona abandonada y checaron que no hubiera nadie escondido. «No hay nadie, Roberto», me dijo uno de los policías. «Tal vez era algún animal o alguien que ya se fue». ¿Y los golpes en la puerta? Pudo haber sido cualquier cosa. El viento, una rama, algún gato que se subió a la caseta. Estas cosas pasan mucho en los trabajos nocturnos. Uno empieza a escuchar cosas que no son. Los policías se fueron y yo regresé a la caseta. El resto de la noche fue tranquilo, pero no pude concentrarme en nada. Cada pequeño ruido me ponía nervioso. Al día siguiente, cuando llegó Joaquín, le conté lo que había pasado. «¿Te tocaron la puerta?», me preguntó y pude ver preocupación en su cara. «Sí, varias veces. Y también escuché ruidos raros en la zona abandonada». Joaquín se sentó en la silla y se quedó pensando por un momento. «Roberto, hay algo que don Esteban no te dijo. Hace como 6 meses trabajaba aquí un compañero que se llamaba Miguel. Una noche desapareció durante su turno». «¿Cómo que desapareció?». «Llegó normal a trabajar, hizo su primera ronda, reportó que todo estaba bien, pero cuando llegó el compañero del turno de día, la caseta estaba vacía. La puerta estaba abierta, sus cosas seguían ahí, pero él no estaba». «¿Y qué pasó con él?». «Nunca lo encontraron. La policía buscó por todos lados, revisaron las cámaras de las calles cercanas, preguntaron a todos los vecinos. Nada. Como si se hubiera desvanecido». «¿Y creen que tuvo que ver con este lugar?». «No sabemos, pero desde entonces los que trabajamos aquí hemos notado cosas raras. Ruidos, golpes en las puertas, sombras que se mueven donde no debería haber nadie». Joaquín me miró serio. «Por eso don Esteban te dijo que no salieras de la caseta y que no abrieras la puerta después de medianoche. Miguel reportó las mismas cosas que tú antes de desaparecer». Me quedé helado. «¿Por qué no me dijeron esto antes?». «Porque necesitábamos que alguien trabajara aquí. Y si te hubiéramos contado, no habrías aceptado el trabajo». Tenía razón. Si hubiera sabido que el vigilante anterior había desaparecido en circunstancias misteriosas, jamás habría tomado ese puesto. «¿Y por qué siguen mandando gente a trabajar aquí?». «Porque el contrato con la empresa dueña del complejo es muy importante. No podemos perderlo. Además, tal vez Miguel simplemente se fue y no quiso decir nada. A veces pasa». No me convenció su explicación, pero ya estaba metido en esto y necesitaba el trabajo. Esa tarde, antes de ir a mi cuarto turno, llamé a don Esteban para preguntarle directamente sobre Miguel. «Joaquín te contó, ¿verdad?», me dijo con voz cansada. «Sí, ¿por qué no me dijiste nada?». «Porque no quería asustarte sin razón. Miguel era un buen trabajador, pero tenía problemas personales. Debía dinero, tenía problemas con su exesposa. Es muy probable que simplemente haya decidido irse de la ciudad». «¿Y los ruidos? ¿Los golpes en las puertas?». Don Esteban suspiró. «Mira, Roberto, ese lugar está muy solo por las noches. La mente nos juega trucos cuando estamos solos y cansados. Puede que Miguel se asustara con algo que no era real y por eso se fue». «¿Entonces tú nunca escuchaste nada raro cuando trabajabas ahí?». Hubo una pausa muy larga antes de que contestara. «A veces sí escuchaba cosas, pero siempre hay una explicación lógica. Solo tienes que mantenerte ocupado, hacer tu trabajo y no pensar demasiado en tonterías». Esa noche llegué a la caseta más nervioso que las anteriores. Revisé todo antes de que don Esteban se fuera. Las cerraduras, las ventanas, el radio, la linterna. Todo estaba en orden. «Recuerda», me dijo don Esteban antes de irse, «si pasa algo raro no salgas de la caseta, y si tienes que salir por una emergencia, lleva siempre el radio contigo». Se fue y yo me quedé solo otra vez. Las primeras horas pasaron sin problemas. Leí, tomé café, llené algunos reportes, pero conforme se acercaba la medianoche, me empezó a dar ansiedad. A las 11:55, 5 minutos antes de medianoche, empezaron los golpes en la puerta. Esta vez no eran golpes normales ni el sonido de rasguños como la noche anterior. Era como si alguien estuviera golpeando la puerta con algo metálico. Clank, clank, clank. «¿Quién está ahí?», grité, pero mi voz temblaba. Los golpes siguieron, clank, 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 más fuertes cada vez. Tomé el radio. «Central aquí, Roberto, tengo actividad en la caseta otra vez». «Roberto, ¿estás bien? Te escuchas alterado».
Alguien está golpeando la puerta con algo metálico. El sonido es muy fuerte. En ese momento, los golpes pararon de repente. ¿Sigues escuchando algo?, me preguntó la central. No, acaban de parar. Está bien, vamos a mandar la patrulla otra vez, quédate adentro. Colgué el radio y me quedé pegado a la ventana, tratando de ver si había alguien afuera. La calle estaba vacía como siempre, pero algo se sentía diferente. Era como si hubiera alguien ahí, escondido, observándome. De repente escuché pasos alrededor de la caseta. No eran pasos normales de alguien caminando. Era como si alguien estuviera dando vueltas alrededor del edificio muy despacio, arrastrando los pies. Los pasos fueron desde la puerta principal, pasaron por el lado derecho de la caseta, siguieron por la parte de atrás donde estaba el baño, continuaron por el lado izquierdo y regresaron a la puerta. Yo fui siguiendo el sonido desde adentro, pegando mi oreja a las paredes. Podía escuchar claramente cómo alguien caminaba afuera, a menos de 1 metro de donde yo estaba. Cuando los pasos llegaron otra vez a la puerta, pararon. Esperé, pero no pasó nada por varios minutos. Pensé que tal vez la persona se había ido. Entonces escuché algo que me puso la piel de gallina. Alguien estaba tratando de abrir la puerta. No estaba tocando ni golpeando. Estaba girando la manija muy despacio, como tratando de no hacer ruido. Vi cómo la manija se movía hacia abajo poco a poco. Gracias a Dios, la puerta tenía seguro por dentro. «Váyase de aquí», grité. «Esto es propiedad privada». La manija dejó de moverse, pero no escuché pasos alejándose. Tomé mi linterna y la prendí, apuntando hacia la ventana que daba a la calle. La luz era fuerte y podía alumbrar bastante bien hacia afuera. No vi a nadie. Fui hacia la otra ventana y alumbré hacia adentro del complejo. Tampoco había nadie, pero entonces me di cuenta de algo horrible. En el cristal de la ventana que daba hacia la calle, había marcas, como si alguien hubiera puesto las manos sobre el vidrio desde afuera y hubiera presionado fuerte. Eran las marcas de 2 manos abiertas con los dedos separados. Se veían claramente porque habían quedado empañadas en el cristal, pero lo que más me asustó fue el tamaño. Las manos eran mucho más grandes de lo normal. Los dedos eran demasiado largos. En ese momento llegó la patrulla. Escuché el carro de la policía y vi las luces acercándose. Salí de la caseta rápidamente para hablar con los oficiales. Eran los mismos de la noche anterior. «¿Qué pasó ahora, Roberto?», me preguntó uno de ellos. Les conté todo. Los golpes metálicos, los pasos alrededor de la caseta, alguien tratando de abrir la puerta. «¿Y viste a alguien?». «No, pero miren esto». Los llevé hacia la ventana y les mostré las marcas de las manos en el cristal. Los 2 policías se quedaron callados por un momento, viendo las marcas con sus linternas. «Esas manos son muy grandes», dijo uno de ellos. «Y mira cómo están los dedos», dijo el otro. «Son demasiado largos para ser de una persona normal». «¿Creen que sea alguien con alguna condición médica?», pregunté. Los policías se miraron entre ellos. «No lo sabemos, Roberto, pero estas marcas son muy extrañas». Revisaron todo el área otra vez, pero como siempre, no encontraron a nadie. «Escucha», me dijo uno de los policías antes de irse. «Si esto sigue pasando, tal vez deberías considerar pedir que te cambien de puesto. Algo raro está pasando aquí». Después de que se fueron, me quedé viendo las marcas en la ventana por mucho tiempo. Traté de poner mi mano sobre una de las marcas para compararlas. Mi mano era mucho más pequeña. La diferencia era enorme. El resto de la noche no pasó nada más, pero no pude dormir. Me quedé despierto hasta que amaneció, viendo por las ventanas cada 5 minutos. Cuando llegó Joaquín en la mañana, inmediatamente se dio cuenta de las marcas en el cristal. «Roberto, esto no está bien», me dijo. «Las cosas se están poniendo peor. ¿Crees que debería renunciar?». «Sinceramente sí». Miguel reportó exactamente las mismas cosas antes de desaparecer. Los golpes en la puerta, los pasos alrededor de la caseta, alguien tratando de entrar. «¿También había marcas de manos?». Joaquín asintió. «Sí. Don Esteban las limpió al día siguiente, pero varios de nosotros las vimos. Eran iguales a estas». Me senté en la silla, sintiéndome completamente agotado. «¿Sabes qué más reportó Miguel la última noche?», me preguntó Joaquín. «¿Qué?». Dijo que había visto a alguien parado en la zona abandonada observando la caseta. Una figura muy alta que no se movía,
Solo estaba ahí parada. Se me heló la sangre. ¿Y qué hizo? Salió a investigar. Fue lo último que supimos de él. Esa tarde no pude dormir nada. Me quedé despierto pensando en todo lo que había pasado y en lo que le pudo haber ocurrido a Miguel. Cada vez que cerraba los ojos, veía esas marcas de manos gigantes en el cristal. Cuando llegó la hora de ir a trabajar, casi no fui. Estuve parado en la puerta de mi casa por 10 minutos, pensando si debería llamar por teléfono y decir que estaba enfermo, pero necesitaba el dinero. Mi esposa estaba embarazada y teníamos muchos gastos. No podía darme el lujo de perder el trabajo. Llegué a la caseta a las 10 de la noche como siempre. Don Esteban ya había limpiado las marcas de la ventana, pero yo sabía que habían estado ahí. «Roberto», me dijo antes de irse, «Joaquín me contó lo que pasó anoche. Si no te sientes cómodo trabajando aquí, podemos pedir que te cambien a otro lugar. ¿Y si no hay otros lugares disponibles? Entonces tendrás que esperar, pero tu seguridad es lo más importante». «No puedo esperar, don Esteban. Necesito trabajar». Él me miró con pena. «Entonces ten mucho cuidado y recuerda, pase lo que pase, no salgas de la caseta». Se fue y yo me quedé solo por 5ª vez en ese lugar maldito. Decidí hacer algunas cosas diferentes esa noche. Primero, moví el escritorio para que bloqueara un poco la puerta. No la iba a detener si alguien realmente quería entrar, pero me daría unos segundos extra. También preparé el radio para que estuviera siempre listo, y puse mi linterna en un lugar donde pudiera agarrarla rápidamente. Las primeras 2 horas fueron normales. Leí una revista, tomé café, traté de mantenerme ocupado como me había dicho don Esteban, pero a las 12:30, cuando salí a hacer mi primera ronda, vi algo que me dejó paralizado. En la zona abandonada, exactamente donde Joaquín me había dicho que Miguel vio la figura, había alguien parado. Era una silueta muy alta, completamente inmóvil, que se veía negra contra el fondo de los edificios. Estaba demasiado lejos para ver detalles, pero definitivamente era una persona, o algo con forma de persona. Me quedé parado donde estaba, con la linterna en la mano sin saber qué hacer. Recordé lo que le había pasado a Miguel cuando fue a investigar. La figura no se movía para nada. Era como si fuera una estatua. Encendí la linterna y apunté hacia allá. La luz no llegaba lo suficientemente lejos para alumbrarla bien, pero pude ver que efectivamente había algo ahí. «Oiga», grité, «esta es propiedad privada, salga de ahí». La figura no reaccionó. Regresé a la caseta caminando hacia atrás, sin quitarle los ojos de encima a esa cosa. Cuando llegué a la puerta, la figura seguía ahí, exactamente en la misma posición. Tomé el radio y llamé a la central. «Central aquí, Roberto. Hay alguien en la zona abandonada del complejo». «¿Estás seguro?» «Completamente seguro. Es una persona muy alta, está parada sin moverse». «¿Le dijiste que se fuera?» «Sí, pero no reaccionó». «Está bien, vamos a mandar la patrulla. Mientras tanto, no te acerques». Colgué el radio y me quedé vigilando desde la ventana de la caseta. La figura seguía ahí, inmóvil. Pasaron 20 minutos y llegó la patrulla. Esta vez vinieron 3 policías en 2 carros. Salí a recibirlos y les expliqué la situación. Les señalé hacia dónde estaba la figura. ¿Ahí?, me preguntó uno de los policías apuntando con su linterna. Sí, exactamente ahí. Los 3 policías alumbraron hacia esa dirección con sus linternas potentes. No había nadie. «Roberto, no vemos a nadie ahí». Pero estaba ahí hace un momento, se los juro. Una persona muy alta, completamente inmóvil. Los policías se miraron entre ellos con cara de preocupación. «¿Hace cuánto tiempo que no duermes bien?», me preguntó uno de ellos. «Desde que empecé a trabajar aquí». «Mira, Roberto, los turnos de noche son muy pesados. A veces, cuando no dormimos lo suficiente, empezamos a ver cosas que no están ahí». «No estoy loco, había alguien parado ahí». Los policías revisaron toda la zona abandonada con sus linternas y se metieron entre los edificios vacíos. No encontraron a nadie ni ninguna señal de que hubiera estado alguien ahí. No hay nadie, Roberto. Y no hay huellas en el suelo ni nada que indique que alguien estuvo aquí. Después de que se fueron los policías me quedé muy confundido. Yo había visto claramente a alguien parado ahí. No era mi imaginación. Decidí no salir más de la caseta esa noche. Hice todo mi trabajo desde adentro, viendo por las ventanas cada 5 minutos para ver si la figura regresaba.
A las 3 de la mañana empezaron los golpes en la puerta otra vez. Pero esta vez eran diferentes a todas las noches anteriores. No eran golpes fuertes, ni sonidos metálicos, ni rasguños. Era como si alguien estuviera tocando la puerta muy suavemente con los nudillos. Toc, toc, toc. Una pausa. Toc, toc, toc. Otra pausa. Era el sonido de alguien que quería entrar pero no quería asustar a la persona que estaba adentro. ¿Quién es?, pregunté, pero mi voz apenas se escuchó. Los golpes suaves continuaron. Toc, toc, toc. Entonces me di cuenta de algo terrible. Los golpes no venían de la puerta principal, venían de la puerta del baño, que daba hacia la parte de atrás de la caseta. Me levanté despacio de la silla y caminé hacia el baño. Los golpes siguieron. Toc, toc, toc. ¿Quién está ahí?, pregunté, pegando mi oreja a la puerta del baño. Los golpes pararon. Esperé unos segundos, pero no pasó nada más. Regresé a mi silla. 5 minutos después empezaron los golpes en otra parte. Esta vez venían del techo de la caseta. Alguien o algo estaba arriba de la caseta tocando el techo metálico. Toc, toc, toc. Miré hacia arriba siguiendo el sonido. Los golpes se movían por todo el techo, como si alguien estuviera caminando arriba y tocando con los nudillos mientras caminaba. «¡Bájese de ahí!», grité. «¡Llamo a la policía!». Los golpes pararon por un momento, pero luego empezaron otra vez. Esta vez eran más fuertes y más rápidos. Tomé el radio, pero cuando lo prendí solo escuché estática. Lo intenté varias veces, pero no podía comunicarme con la central. Los golpes en el techo se hicieron más intensos. Ya no era toc, toc, toc. Era como si alguien estuviera corriendo arriba y pisando fuerte el metal. De repente todo paró. Silencio completo. Me quedé sentado en la silla, con el corazón latiéndome tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Entonces escuché algo que nunca voy a poder olvidar. Una voz desde afuera de la caseta. Era una voz de hombre, pero sonaba rara, como si tuviera la garganta dañada. «Roberto», dijo la voz. «Roberto, abre la puerta». Me quedé helado. ¿Cómo sabía mi nombre? «Roberto, necesito que abras la puerta. Soy Miguel». Miguel, el vigilante que había desaparecido. «Miguel murió», dije casi en un susurro. «No morí, Roberto. Estoy aquí afuera. Abre la puerta». La voz venía de la puerta principal. Sonaba exactamente como si hubiera alguien parado ahí afuera. «Si eres Miguel, dime el apellido de don Esteban», le grité. Hubo una pausa. «Roberto, por favor, tengo frío. He estado perdido por mucho tiempo. Solo abre la puerta». «Dime el apellido de don Esteban». Otra pausa más larga. Entonces la voz cambió. Se hizo más profunda, más áspera. «Roberto, abre la puerta ahora». «No». La puerta empezó a temblar. Alguien la estaba empujando con mucha fuerza desde afuera. El escritorio que había puesto para bloquearla se movía con cada empujón. Pum, pum, pum. Los empujones eran tan fuertes que toda la caseta temblaba. Tomé mi linterna y corrí hacia la ventana que daba hacia la calle. Apunté la luz hacia la puerta. No había nadie ahí, pero la puerta seguía temblando con los empujones invisibles. En ese momento me di cuenta de que tenía que salir de ahí como fuera. Si me quedaba iba a terminar como Miguel. Fui hacia la ventana que daba hacia adentro del complejo y la abrí. Era pequeña, pero podía pasar por ahí. Justo cuando estaba a punto de salir por la ventana, los empujones en la puerta pararon. Todo quedó en silencio otra vez. Esperé unos segundos, pero no pasó nada. Tal vez la cosa se había ido. Entonces escuché pasos muy lentos alrededor de la caseta, exactamente como la noche anterior, pero esta vez más despacio. Los pasos fueron desde la puerta principal, pasaron por el lado derecho, siguieron por la parte de atrás, continuaron por el lado izquierdo y regresaron a la puerta. Pero no pararon ahí, siguieron dando vueltas. Una vuelta completa, otra más. Era como si lo que fuera que estaba afuera supiera que yo seguía adentro y estuviera esperando a que saliera. Después de 5 vueltas completas, los pasos pararon en la ventana por donde yo había pensado escapar. Escuché claramente cómo algo tocaba el cristal de esa ventana desde afuera. Toc, toc, toc. Me alejé de la ventana y me fui al rincón más alejado de la caseta. «Roberto», dijo la voz otra vez, pero ahora venía de esa ventana. «Te veo ahí adentro». No me moví. «Sé que me puedes escuchar, sal de ahí. Es hora de que vengas conmigo». «Déjame en paz», grité. La voz se rió. Era una risa horrible, como si tuviera vidrios en la garganta. Miguel pensó lo mismo, pero al final salió.
Todos salen, Roberto, no puedes quedarte ahí para siempre. Me quedé en ese rincón hasta que amaneció. La voz siguió hablándome toda la noche, tratando de convencerme de que saliera. A veces decía que era Miguel, a veces decía que era mi papá que había fallecido años antes, a veces decía que era mi esposa, pero yo sabía que era mentira. Cuando llegó Joaquín en la mañana, salí corriendo de la caseta. Estaba temblando y casi no podía hablar. Le conté todo lo que había pasado. Joaquín se puso muy pálido. Roberto, tienes que renunciar ahora mismo. Esa cosa, lo que sea que esté ahí, ya te conoce. Ya sabe tu nombre. Es exactamente lo que le pasó a Miguel. Esa misma mañana fui a la oficina de la empresa de seguridad y renuncié. Les dije que tenía problemas familiares y no podía seguir trabajando turnos de noche. Nunca les conté la verdad de lo que había pasado. Han pasado varios meses desde entonces. Conseguí otro trabajo de día en una tienda, y aunque gano menos dinero, puedo dormir tranquilo por las noches. Pero a veces, cuando estoy solo en casa después de medianoche, escucho golpes suaves en las ventanas. Y a veces, cuando paso cerca de espejos en la oscuridad, veo una figura muy alta parada detrás de mí. Creo que esa cosa de la caseta no se quedó ahí. Creo que me siguió. Por eso ya no trabajo de noche. Y por eso siempre mantengo todas las luces prendidas cuando mi esposa no está en casa. Porque sé que está ahí afuera esperando. Y sé que algún día, cuando menos me lo espere, va a tocar mi puerta y va a decir mi nombre otra vez. Solo espero tener la fuerza para no abrir. A veces las cosas más terribles suceden en los lugares más comunes. Las gasolineras son sitios que vemos todos los días, donde paramos sin pensar dos veces. Pero hay historias que nos recuerdan que incluso estos lugares pueden guardar secretos que cambian la vida de las personas para siempre. Lo que voy a contarles pasó hace 3 años, y desde entonces no he podido volver a ser el mismo. Mi nombre es Carlos Mendoza García. Tengo 32 años y soy de Guadalajara, Jalisco. Trabajo como vendedor de seguros y paso mucho tiempo en la carretera visitando clientes en diferentes ciudades. Nunca pensé que una noche común se convertiría en la peor experiencia de mi vida. Era un viernes de octubre del 2021. Había terminado mis citas en León y regresaba a casa. El reloj marcaba las 11:30 de la noche cuando noté que el tanque de gasolina estaba casi vacío. La carretera estaba muy oscura y hacía mucho que no veía otra gasolinera. El viento soplaba fuerte esa noche, haciendo que los árboles se movieran de forma extraña. Las nubes tapaban la luna y todo se veía más negro de lo normal. Mi carro empezó a hacer ruidos raros, como si se fuera a apagar en cualquier momento. Después de manejar por 20 minutos más, vi las luces de una gasolinera a lo lejos. Me sentí aliviado. Era una estación vieja, de esas que ya no se ven mucho, pero tenía combustible y eso era lo que necesitaba. Cuando llegué, noté que el lugar se veía descuidado. Las luces parpadeaban y algunas estaban fundidas. La pintura de las paredes estaba descarapelada y había basura en el suelo. Pero no tenía otra opción. Mi carro ya casi no tenía gasolina. Bajé del auto y miré alrededor. No había otros carros. Solo yo en medio de la nada. El silencio era extraño. Solo se escuchaba el viento y el zumbido de las luces fluorescentes que funcionaban mal. Caminé hacia la tienda para pagar antes de cargar gasolina. La puerta estaba abierta, pero no se veía a nadie adentro. Las repisas tenían pocos productos y todo se veía viejo y polvoriento. El aire olía raro, como a algo que se había echado a perder hace mucho tiempo. «Buenas noches», grité, pero nadie respondió. Esperé unos minutos y volví a gritar. Nada. Pensé que tal vez el empleado estaba en el baño o en la bodega de atrás. Decidí salir y revisar las bombas de gasolina. Estaban viejas y oxidadas, pero parecían funcionar. Tomé la manguera y quité la tapa de mi tanque. Pero cuando traté de activar la bomba, no pasó nada. Necesitaba que alguien la encendiera desde adentro. Regresé a la tienda y esta vez entré completamente. Las luces del techo hacían un ruido molesto y la temperatura adentro era más fría que afuera. Había un mostrador con una caja registradora muy vieja y detrás había una puerta que supuse llevaba a la oficina.
Toqué en el mostrador con mi llave para hacer ruido. «Disculpe, necesito gasolina», dije en voz alta, pero siguió sin aparecer nadie. Fue entonces cuando escuché algo extraño. Un sonido como si alguien estuviera arrastrando algo pesado por el piso. Venía de la parte de atrás de la tienda. Me quedé muy quieto para escuchar mejor. El sonido se detuvo y después escuché una respiración pesada, como si alguien hubiera corrido mucho. Pero no era una respiración normal. Era entrecortada y hacía un ruido raro, como si la persona tuviera algo atorado en la garganta. «Hola, ¿hay alguien ahí?», pregunté, pero mi voz salió más baja de lo que quería. El miedo empezaba a crecer en mi estómago. La respiración continuó por unos segundos más y después se hizo silencio total. Un silencio tan profundo que podía escuchar los latidos de mi corazón. Pensé en salirme y buscar otra gasolinera, pero mi carro ya no tenía nada de combustible. No llegaría ni 5 kilómetros. Estaba atrapado en ese lugar hasta que alguien me ayudara. Decidí caminar hacia la puerta de atrás para buscar al empleado. Cada paso que daba, el piso hacía un crujido que resonaba por toda la tienda. Las luces seguían parpadeando y a veces se apagaban por completo, dejándome en la oscuridad por unos segundos. Cuando llegué a la puerta, estaba entreabierta. Había una luz muy débil que venía de adentro. Empujé la puerta despacio y asomé la cabeza. Era una oficina pequeña con un escritorio lleno de papeles amarillentos y una silla vieja. Pero lo que más me llamó la atención fue el olor. Era mucho más fuerte ahí adentro. Un olor dulce pero desagradable, como fruta podrida mezclada con algo químico. No había nadie en la oficina, pero en la pared del fondo había otra puerta. Esta estaba completamente cerrada. El sonido de la respiración había parado, pero ahora escuchaba algo diferente, como un murmullo muy bajo, como si alguien estuviera hablando consigo mismo. Me acerqué a la puerta y puse mi oído contra ella. Las voces eran más claras ahora, pero no podía entender lo que decían. Parecía que había más de una persona, pero hablaban de forma muy rara, como si tuvieran la boca llena de algo. Toqué suave en la puerta. «Disculpen, necesito comprar gasolina», dije tratando de sonar normal, aunque por dentro estaba muy nervioso. Las voces se detuvieron inmediatamente. El silencio regresó, pero esta vez se sentía diferente. Como si alguien estuviera del otro lado esperando a que yo hiciera algo. Esperé unos minutos, pero nadie respondió. Decidí regresar al mostrador y tocar el timbre que había ahí. Tal vez así alguien saldría a atenderme. Cuando regresé a la parte de enfrente, noté algo que me puso los pelos de punta. En el piso había huellas húmedas que no estaban antes. Eran marcas raras, como si alguien hubiera caminado con los pies mojados, pero la forma no era normal. Eran más largas que un pie común y tenían marcas extrañas en las puntas. Las huellas iban desde la puerta de entrada hasta donde yo estaba parado, y después continuaban hacia la parte de atrás. Alguien había entrado después de mí y había caminado por toda la tienda sin que yo me diera cuenta. Mi corazón empezó a latir más rápido. Miré hacia la puerta de entrada y estaba cerrada. No la había cerrado yo. Corrí hacia ella y traté de abrirla, pero estaba trabada. La jalé con todas mis fuerzas, pero no se movía. Estaba atrapado adentro de la tienda, con quien fuera que había dejado esas huellas extrañas en el piso. El pánico empezó a apoderarse de mí. Golpeé la puerta de cristal con mis puños, pero era muy gruesa y no se rompía. Busqué algo pesado para tirarle, pero todo en la tienda estaba pegado, o era demasiado liviano. Traté de calmarme y pensar con claridad. Tal vez había otra salida. Regresé hacia la oficina, pero esta vez caminé muy despacio, tratando de no hacer ruido. Las huellas húmedas seguían ahí, brillando un poco bajo las luces que parpadeaban. Cuando llegué a la oficina busqué otra puerta o una ventana. No había nada, solo esa puerta del fondo que seguía cerrada. Pero ahora el murmullo había cambiado. Ya no sonaba como voces humanas. Era algo más grave, más profundo, como un ronroneo muy bajo. Me armé de valor y puse mi mano en la manija de la puerta. Estaba fría, más fría de lo normal, como si hubiera estado en un refrigerador. Cuando la giré, la puerta se abrió sin hacer ruido. Del otro lado había unas escaleras que bajaban a un sótano. No había luz,
solo una oscuridad muy densa. El olor dulce y químico era mucho más fuerte ahí. Me dieron ganas de vomitar. El ronroneo venía de abajo. Ya no parecía humano para nada. Era como el sonido que hace un motor viejo cuando está a punto de fallar, pero con algo orgánico mezclado. No quería bajar, pero tampoco quería quedarme arriba sin saber qué estaba pasando. Busqué un interruptor de luz en la pared. Lo encontré y lo prendí. Una luz amarilla muy débil iluminó las escaleras. Eran de concreto y estaban cubiertas con la misma sustancia húmeda que había dejado las huellas arriba. Las paredes también tenían manchas raras, como si algo húmedo se hubiera restregado contra ellas. Empecé a bajar muy despacio. Cada escalón crujía bajo mis pies. El ronroneo se hacía más fuerte con cada paso que daba. Mi respiración era tan rápida que sentía que me iba a desmayar. Cuando llegué al final de las escaleras vi un pasillo largo con varias puertas a los lados. Todas estaban cerradas excepto una al final. De ahí venía el sonido y una luz roja muy tenue. El piso del sótano estaba cubierto con la misma sustancia húmeda, pero aquí era más espesa. Mis zapatos se hundían un poco con cada paso y hacían un sonido pegajoso cuando los levantaba. Caminé por el pasillo tratando de respirar por la boca para no oler tanto. Las paredes tenían grietas y de algunas salía un líquido oscuro que caía gota a gota al piso. Cuando llegué a la puerta abierta me asomé con mucho cuidado. Lo que vi me dejó paralizado del terror. Era un cuarto grande con mesas de metal. Sobre las mesas había formas que parecían personas, pero algo estaba muy mal con ellas. Estaban conectadas a tubos y máquinas raras que hacían ruidos mecánicos. Pero lo más horrible no eran las máquinas. Era el hombre que estaba parado entre las mesas. Era muy alto y delgado, demasiado delgado para ser normal. Su piel era blanca como papel y sus ojos eran completamente negros, sin iris ni pupila. No tenía cabello y su cabeza era más grande de lo normal. Sus brazos eran muy largos y sus dedos se veían como garras. Cuando se movía, su cuerpo se doblaba de formas que no eran naturales. El hombre estaba haciendo algo con los tubos conectados a las personas en las mesas. No podía ver bien qué era, pero cada vez que tocaba algo, el ronroneo se hacía más fuerte. Traté de retroceder sin hacer ruido, pero pisé mal y mi pie resbaló en la sustancia pegajosa del piso. Caí y hice mucho ruido. El hombre se dio vuelta lentamente y me vio. Sus ojos negros se clavaron en los míos y sonrió, pero su sonrisa no era normal. Su boca se abrió demasiado, mostrando dientes muy largos y afilados. Corrí hacia las escaleras tan rápido como pude. Detrás de mí escuchaba pasos, pero no sonaban como pasos humanos. Era como si algo pesado se arrastrara por el piso muy rápido. Subí las escaleras de 2 en 2, tropezándome varias veces. Cuando llegué arriba cerré la puerta del sótano y busqué algo para trabarla. Encontré una silla y la puse bajo la manija, pero los pasos se escuchaban cada vez más cerca, y ahora también escuchaba golpes en la puerta. Golpes muy fuertes que hacían vibrar toda la pared. Corrí hacia la puerta de entrada otra vez, pero seguía sin poder abrirla. Las ventanas tampoco se podían romper. Era como si estuviera en una prisión. Los golpes en la puerta del sótano se hicieron más violentos. La silla empezó a moverse. Sabía que no iba a aguantar mucho tiempo. Busqué mi teléfono para llamar por ayuda, pero no tenía señal. La pantalla mostraba sin servicio y la batería estaba bajando muy rápido, más rápido de lo normal. De repente los golpes pararon. Todo quedó en silencio otra vez. Pero este silencio era peor que el ruido. Significaba que lo que estaba abajo había encontrado otra forma de llegar hasta mí. Escuché un ruido arriba de mi cabeza. Algo se movía en el techo. Pasos lentos que iban de un lado a otro, como si estuviera buscando la mejor forma de bajar. Miré hacia arriba y vi que una de las lámparas del techo se movía ligeramente. Después otra. Lo que estaba arriba era pesado y se movía por todo el techo. El miedo me tenía paralizado. No sabía qué hacer. No podía salir, no podía llamar por ayuda y ahora esa cosa estaba arriba de mí. El sonido en el techo se detuvo justo arriba de donde yo estaba parado. Después escuché un ruido metálico, como si estuviera quitando algo. Una de las lámparas empezó a aflojarse. Corrí hacia un rincón de la tienda, lejos de donde había escuchado el último ruido.
pero sabía que no tenía hacia dónde ir. Estaba atrapado, y esa cosa sabía exactamente dónde estaba yo. La lámpara finalmente se aflojó completamente y cayó al piso con un ruido metálico horrible. Por el hueco en el techo empezó a salir esa sustancia húmeda y pegajosa. Caía como gotas espesas que hacían ruido cuando tocaban el suelo. Después bajó una mano, pero no era una mano humana. Era demasiado larga y los dedos se movían como tentáculos. La piel era del mismo color blanco que había visto en el sótano, pero ahora podía ver que tenía textura rugosa como la piel de un sapo. La mano se movía buscando algo. Los dedos se estiraban y se encogían tocando las repisas y el mostrador. Cuando tocó la caja registradora, esta se encendió sola y empezó a hacer ruidos como si estuviera registrando una venta. Me escondí detrás de una repisa de productos tratando de controlar mi respiración, pero la cosa en el techo había escuchado la caja registradora y sabía que yo estaba cerca. Más partes del cuerpo empezaron a bajar por el hueco. Primero un brazo completo, después el hombro. Era como ver a alguien nacer al revés, pero lo que estaban haciendo no era humano. Cuando la cabeza apareció, tuve que taparme la boca para no gritar. Era la misma cara que había visto en el sótano, pero ahora estaba colgando boca abajo y me miraba directamente. Sus ojos negros parecían absorber toda la luz de la habitación. La sonrisa apareció otra vez. Esa sonrisa imposible que mostraba demasiados dientes. Y cuando abrió la boca completamente, salió un sonido que jamás olvidaré. Era como el llanto de un bebé mezclado con el aullido de un perro herido. El resto del cuerpo bajó del techo. Era aún más horrible verlo completo. Sus piernas eran tan largas como sus brazos y se doblaban en direcciones imposibles. Cuando tocó el piso, se acomodó de una forma que me hizo sentir náuseas. Empezó a caminar hacia donde yo estaba escondido. Cada paso dejaba una marca húmeda en el piso. Su cabeza se movía de lado a lado como si estuviera oliendo el aire para encontrarme. Sabía que me iba a descubrir en cualquier momento. Busqué algo para defenderme. En la repisa había algunas herramientas viejas. Tomé un desarmador que estaba oxidado pero se sentía pesado en mi mano. La cosa se detuvo justo del otro lado de la repisa donde yo estaba. Podía escuchar su respiración entrecortada muy cerca de mi cabeza. El olor era tan fuerte que me daban arcadas. Después escuché algo que me heló la sangre. Empezó a hablar, pero no con una voz normal. Era como si varias personas hablaran al mismo tiempo, pero todas susurrando. Carlos, dijo mi nombre. Carlos Mendoza García de Guadalajara. Sabía quién era yo. Hemos estado esperándote mucho tiempo. Continuó con esa voz múltiple y susurrante. Los de arriba nos dijeron que vendrías esta noche. No entendía de qué hablaba. Los de arriba. ¿Qué significaba eso? Pero no quería quedarme para averiguarlo. Me levanté de un salto y corrí hacia el otro lado de la tienda. La cosa reaccionó más rápido de lo que esperaba. Se movió como un animal, usando sus manos y pies para correr por el piso y las paredes. Llegó antes que yo al lugar donde iba. Se interpuso en mi camino con esa sonrisa horrible. De cerca podía ver que su piel no solo era blanca, sino que también era transparente. Se veían venas oscuras por debajo, pero no eran como venas normales. Se movían como gusanos. No trates de escapar, dijo. Ya eres parte del experimento, como los otros que están abajo. Blandí el desarmador hacia él, pero se movió tan rápido que ni siquiera lo rocé. Uno de sus brazos largos se estiró y me agarró la muñeca. Su agarre era como hielo, y sentí que me quemaba la piel. Me jaló hacia él con una fuerza increíble. Su cara quedó muy cerca de la mía y pude ver que sus ojos negros no eran solo negros. Tenían pequeñas luces que se movían como estrellas, pero en lugar de brillar, parecían absorber la luz. Los de arriba necesitan cuerpos frescos, susurró con aliento que olía a metal oxidado. Cuerpos que puedan modificar, cuerpos que puedan usar. Logré soltarme y caí al piso. Rodé hacia un lado y me escondí detrás del mostrador. Mi muñeca estaba roja y me dolía mucho, como si me hubiera quemado con ácido. La cosa no me siguió inmediatamente. Se quedó parada donde estaba, riéndose con una risa que sonaba como cristales rompiéndose. Después empezó a caminar muy lento alrededor del mostrador. No hay prisa, decía mientras caminaba.
Esta gasolinera está en una zona muerta. Nadie viene aquí. Nadie va a escuchar tus gritos. Tenemos toda la noche para prepararte. Miré alrededor buscando alguna forma de escapar. Fue entonces cuando vi algo en la pared detrás del mostrador. Una rejilla de ventilación. Era pequeña, pero tal vez podría pasar por ahí. Me acerqué a la rejilla sin hacer ruido. Estaba asegurada con tornillos viejos que se veían oxidados. Empecé a quitarlos con el desarmador, pero hacían ruido. La cosa escuchó y dejó de caminar. «Ah, has encontrado nuestro conducto de ventilación», dijo con diversión en su voz múltiple. «Otros han tratado de escapar por ahí, pero ese túnel no lleva a donde piensas». No le hice caso y seguí quitando los tornillos. 2 de ellos ya estaban flojos. Solo me faltaban 2 más. Los pasos se acercaron más rápido. Ya estaba casi al lado del mostrador. Podía escuchar cómo arrastraba algo pesado por el piso. Quité el tercer tornillo. Solo faltaba uno más. Los otros intentaron lo mismo. Continuó hablando la cosa. Pero el túnel los trajo de vuelta aquí. Los trajo directamente a nuestras mesas. Ahora son parte de algo más grande. Algo maravilloso. El último tornillo se aflojó y pude quitar la rejilla. El hueco era pequeño, pero podía pasar. Sin pensarlo 2 veces, me metí de cabeza al conducto de ventilación. El túnel era muy estrecho y estaba oscuro. Tenía que arrastrarse con los codos y las rodillas. El metal estaba frío y había telarañas por todos lados, pero era mejor que quedarse con esa cosa. Detrás de mí escuchaba cómo se reía. No trataba de seguirme. Solo se reía como si supiera algo que yo no sabía. Seguía arrastrándome por el túnel. Había aire corriendo, así que tenía que llevar a algún lado. Después de unos minutos vi una luz adelante. Era muy débil, pero era luz. Me arrastré más rápido hacia la luz. Cuando llegué al final había otra rejilla. La empujé y se abrió fácilmente. Salí del túnel y caí en un cuarto pequeño. Pero cuando miré alrededor el corazón se me paró. Estaba de vuelta en la misma tienda. Había salido por la rejilla que estaba en la pared opuesta, pero seguía adentro del mismo lugar. La cosa estaba parada en el centro de la tienda esperándome. Su sonrisa era aún más grande ahora. «Te dije que el túnel te traería de vuelta», dijo. «Esta gasolinera tiene sus propias reglas, las reglas de los de arriba. Aquí el espacio funciona diferente». Fue entonces cuando entendí que no importaba lo que hiciera, no iba a poder escapar. Ese lugar no era una gasolinera normal, era una trampa. Una trampa para personas como yo que pasaban solas por la carretera en la noche. La cosa empezó a acercarse otra vez, pero ahora caminaba más lento, como si estuviera disfrutando mi miedo. Sus pasos dejaban esa sustancia pegajosa que hacía ruido horrible contra el piso. «Los de arriba han estado observándote durante meses», dijo mientras se acercaba. «Conocen tu ruta, tus horarios, tus costumbres. Sabían que pasarías por aquí esta noche cuando tu tanque estuviera casi vacío». No podía creer lo que estaba escuchando. Me habían estado vigilando, todo había sido planeado. «Tu trabajo te lleva por toda la región», continuó la criatura. «Eres perfecto para nuestros experimentos. Los de arriba necesitan cuerpos que puedan viajar, que conozcan las carreteras, que sepan cómo moverse sin llamar la atención». Traté de correr otra vez, pero era inútil. La tienda se sentía más pequeña cada vez. Era como si las paredes se estuvieran acercando. La cosa levantó uno de sus brazos largos y señaló hacia el techo. «Ellos están esperando arriba, en sus naves. Han estado esperando por años a que juntemos suficientes especímenes». Miré hacia arriba y por primera vez noté que el techo tenía una forma extraña. No era plano como debería ser. Tenía curvas y líneas que no parecían normales, como si no fuera realmente un techo, sino la parte de abajo de algo más grande. «Esta gasolinera es solo una puerta», explicó la criatura acercándose más. «Una puerta entre su mundo y el nuestro. Los de arriba la construyeron hace mucho tiempo cuando empezaron a necesitar más cuerpos para sus experimentos». El horror total se apoderó de mí cuando entendí la verdad. No eran fantasmas ni demonios. Era algo peor. Algo de otro lugar que había estado tomando personas durante años. «Las personas que están en el sótano eran como tú», continuó. «Viajeros solitarios que se quedaron sin gasolina en el momento exacto.
pero ahora son mejores. Los de arriba los han mejorado. Les han dado nuevos propósitos. La criatura estaba ahora a solo unos pasos de mí. Podía ver todos los detalles horribles de su cuerpo. Su piel se movía como si tuviera cosas vivas por debajo. Sus ojos negros se habían vuelto más grandes, y podía ver mi reflejo en ellos, pero mi reflejo se veía diferente, como si ya no fuera completamente humano. «No va a doler mucho», susurró con esa voz múltiple. «Los de arriba son muy hábiles. Te van a conservar consciente durante todo el proceso. Vas a poder ver cómo te mejoran, cómo te convierten en algo útil». Extendió su brazo hacia mí. Sus dedos largos se movían hipnóticamente. Traté de moverme, pero mis piernas no me obedecían. Era como si mi cuerpo ya no fuera completamente mío. «Tu familia va a pensar que tuviste un accidente», continuó hablando mientras se acercaba. «Van a buscar tu carro, pero nunca lo van a encontrar. Los de arriba se encargan de que todo desaparezca sin dejar rastro». Sus dedos tocaron mi cara. Estaban fríos como hielo y pegajosos. Donde me tocó, mi piel empezó a entumecerse. «Pero tú no vas a desaparecer completamente», susurró. «Vas a regresar a las carreteras, vas a seguir manejando por tu ruta, vas a seguir visitando clientes, pero ahora vas a tener un nuevo trabajo también. Vas a ayudarnos a encontrar más personas como tú». La parálisis se extendió por todo mi cuerpo. No podía mover ni los dedos. Solo podía escuchar y ver mientras la cosa me cargaba hacia el sótano. Cuando llegamos abajo, vi que las personas en las mesas no estaban realmente dormidas. Estaban despiertas, pero no podían moverse. Sus ojos me miraban llenos de terror, tratando de advertirme de algo que ya era demasiado tarde. Me pusieron en una mesa vacía. La superficie era fría y húmeda. Arriba de mí había máquinas que nunca había visto, con tubos y agujas que se movían solos. «Los de arriba van a empezar pronto», dijo la criatura mientras me conectaba a los tubos. «Van a entrar en tu mente primero. Van a aprender todo lo que sabes sobre las carreteras, sobre las personas que conoces, sobre los lugares donde paras». Sentí como algo frío entró en mis venas a través de los tubos. Mi visión empezó a cambiar. Los colores se veían diferentes y podía ver cosas que antes no estaban ahí. Luces que se movían por las paredes, formas que flotaban en el aire. «Después van a modificar tu cuerpo», continuó la cosa. «Por fuera vas a seguir siendo Carlos Mendoza, pero por dentro vas a hacer algo nuevo, algo que les pertenece a ellos». Traté de gritar, pero no salía sonido de mi garganta. Solo podía observar mientras las máquinas empezaban a trabajar en mí. Han pasado 3 años desde esa noche. Oficialmente, Carlos Mendoza García desapareció en una carretera entre León y Guadalajara. Su carro nunca apareció. Su familia sigue buscándolo. Pero yo sé la verdad, porque yo soy Carlos Mendoza García. Sigo manejando por las mismas carreteras, visitando los mismos clientes, viviendo la misma vida, solo que ahora tengo un trabajo extra. Los fines de semana, cuando no hay mucho tráfico, busco carros que se están quedando sin gasolina. Carros con una sola persona adentro, personas que manejan solas por la noche. Cuando los encuentro, los sigo hasta que se detienen en gasolineras aisladas. Gasolineras que parecen normales, pero que tienen puertas especiales en los sótanos. Puertas que llevan directo a las naves de los de arriba. Mi familia piensa que regresé después de haber tenido amnesia por un accidente. Los doctores no encontraron nada raro en los estudios. Por fuera sigo siendo el mismo Carlos de siempre. Pero por las noches, cuando duermo, sueño con el laboratorio del sótano. Veo las caras de todas las personas que he ayudado a llevar ahí. Veo sus ojos llenos de terror cuando se dan cuenta de que no hay escape. Y la parte más horrible de todo es que no puedo detenerme. Los de arriba controlan parte de mi mente ahora. Cuando ven a través de mis ojos a alguien que les sirve, mi cuerpo actúa solo. Es como ver una película de mi propia vida, pero no poder cambiar lo que hago. La semana pasada seguí a una mujer joven que se quedó sin gasolina cerca de Morelia. Su carro se detuvo exactamente donde sabía que se iba a detener. Donde los de arriba querían que se detuviera. Ella confió en mí cuando le ofrecí ayuda. Le dije que conocía una gasolinera cerca que estaba abierta toda la noche. La llevé exactamente donde tenía que llevarla. Cuando se dio cuenta de que algo estaba mal, ya era demasiado tarde.
La puerta de la gasolinera se había cerrado detrás de ella, y la criatura del sótano ya estaba esperando. Ahora soy parte de algo que no puedo detener, algo que crece cada mes con nuevas personas. Los de arriba necesitan más cuerpos todo el tiempo, y yo no puedo negarme a ayudarlos. Sigo trabajando, sigo viviendo mi vida normal, pero sé que cada persona que llevo a esas gasolineras se convierte en alguien como yo, alguien que no puede escapar, alguien que está atrapado para siempre. Y lo peor de todo es que sé que hay más personas como yo, otros que fueron tomados en otras gasolineras, en otros estados. Una red completa de personas que parecen normales pero que trabajamos para los de arriba. Si alguna vez te quedas sin gasolina en una carretera solitaria y un hombre amable se ofrece a ayudarte, ten mucho cuidado. Puede que ese hombre sea yo, o puede que sea alguien como yo, y una vez que entres a una de esas gasolineras especiales, nunca vas a poder salir realmente. Vas a convertirte en parte del experimento, para siempre.